Amén. Wow. Estaba ahí, no sé, como el Señor me tenía ahí como lleno de gozo, viendo esas imágenes, viendo todo lo que el Señor está haciendo. Y también veía imágenes del entrenamiento de padres espirituales. Eso indica que estamos creciendo también como iglesia. Y me gozo mucho de ver esas imágenes. Bueno, en el día de hoy hay un mensaje muy interesante para ti. Y puedes decirte a ti mismo, puedes decirte eso, hay un mensaje para mí. De mí mismo, hay un mensaje para mí. Y el mensaje tiene un título, son 3 palabras que a mí no me gustaba escuchar de niño o de joven. Cuando yo le iba a pedir un permiso a mi papá, ¿me dejas ir a la casa de mis primos? ¿Me dejas ir a la casa? Él me decía, no te dejaré. Obviamente, cuando conocemos del Señor, esas 3 palabras tienen otro contexto totalmente diferente. ¿Sí? Y para empezar, pues es un hecho que muchos de nosotros hemos sido heridos, dañados, lastimados, que estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, pero que a lo largo de nuestras vidas, de nuestro camino, y yo me acordaba de la vida, por ejemplo, de Mefiboset, que no es el tema, pero Mefiboset fue un niño que lo dejaron caer a una tierna edad, a los 5 años, y quedó lisiado de por vida. Y pensando en que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, ha sido dejado caer. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo? Sí, algún padre abusivo, alguna relación sentimental frustrada o dañada, un hijo que ha partido antes a la presencia de Dios que un padre. En fin, hay condiciones y situaciones que hemos vivido durante nuestra existencia. Y si yo pidiese que levantáramos las manos, yo estoy seguro que cada uno ha vivido su situación de sufrimiento, su situación de heridas, de haber sido lastimado, dañado. A veces incluso puede ser por nuestra propia imprudencia, pero también puede ser porque otras personas, en el libre albedrío que permite el Señor, también han tomado la decisión de lastimarnos, bien sea por iniciativa propia o sin darse cuenta nos han hecho daño. Pero el asunto es que hemos sido lastimados, hemos sido dañados. Eso es un hecho, alguien nos ha dejado caer. Pero yo estoy totalmente convencido de que Dios no nos quiere dejar en esa condición. ¿Y cuántos lo creen? Yo estoy totalmente convencido que el día de hoy vamos a entender un poquito por qué hemos podido pasar o el Señor ha permitido algunas cosas, pero vamos a entender por qué el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Y el título de hoy el mensaje se llama No te dejaré. ¿Sí? Y bueno, como les venía diciendo, a veces hemos sido heridos, lastimados. Algunas veces, como lo decía, es un hecho que esas heridas duelen. Pero a veces también esas heridas las podemos usar como un pretexto. Puede ser, no estoy hablando de todas en general, es un hecho de que hemos sido heridos, lastimados, pero también esas heridas pueden haber quedado allí como un pretexto, como una excusa, como una justificación. Y usted me dirá, ¿cómo es que alguien va a querer quedarse herido, lastimado? Y les voy a poner un ejemplo. Voy a hacer una analogía con un animalito, con un elefante, por ejemplo. El elefante, alguien lo hirió, lo lastimó, le amarraron una patica cuando era muy bebé y lo dejaron amarrado a un árbol pequeño, seguramente. El elefantito quiso escapar, quiso huir, llevarse su patica, pero no tenía la fuerza para poder escapar. Lo intentó 1 día, 2 días, 3 días, pero cuando se dio cuenta que no pudo escapar, él dijo, no voy a poder escapar nunca. Y ciertamente si tú ves a los elefantes de los circos, los amarran casi que con nada.
Le ponen una soga o lo amarran con una cuerda y lo amarran a cualquier cosa y él no se escapa. Y cierto que él podría tener la fuerza, es un elefante, ya ha crecido no sé cuántas toneladas, puede tener la fuerza de tumbar el circo completo, pero como fue herido, fue lastimado, ya en su mente hay una herida que le dice, ¿para qué lo intentas? No lo intentes, es imposible, no vas a lograrlo. Entonces, yo creo que la manera en la que podemos salir de esa condición de herida, de esa condición de derrota, de esa condición es, por algo Jesús en varias ocasiones habla de la condición de nuestra mente, habla de nuestro entendimiento. Por ejemplo, otro ejemplo, a veces podemos hacernos víctimas para obtener un beneficio. Y los muchachos, los varones que sabemos de fútbol un poquito, que nos gusta el fútbol, sabemos cuando un futbolista, por ejemplo, medio lo tocan y se tira. Llora, pega el grito. Escuché un nombre por ahí, pero no voy a repetirlo. Pues está Pedro aquí, no lo voy a repetir. Pero a veces podemos hacernos también la víctima para obtener un beneficio, para acusar a otro. ¿Sí? Entonces podemos también entrar a hacer el papel de víctimas, sin realmente que haya un daño profundo. En todo caso, es una condición de nuestra mente. Y es como si estuviéramos en una prisión. Y la prisión de nuestra mente puede a veces ser más peligrosa o puede hacernos más daño que aún una enfermedad física. Y me explico de la siguiente manera. Es más fácil, o digamos, vamos a llamarlo de esta manera. Hemos visto en un servicio como este de hoy que alguien sane de una enfermedad cualquiera. Pero de una condición mental de cautividad es más difícil que alguien diga, uy, fui sano de esa prisión en la que estaba en mi mente. ¿Sí me van a entender? Por eso es que es más difícil salir de esa cautividad de nuestra mente. Y voy a ir muy rápido a donde Jesús habla o se encuentra con sus discípulos en Lucas 24. Si tiene su Biblia, ayúdeme por favor buscándolo. Lucas 24, 31 y 32. Y bueno, parafraseando un poco la historia, yo sé que ya la hemos conocido, la hemos charlado acá. Iban los discípulos, un par de discípulos caminando por el camino, iba camino a Emaús, una población cercana, y Jesús se les aparece, pero ellos dice la Escritura que tenían los ojos velados. En el versículo 24, en el versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Esa condición o ese estado de abrir los ojos, podemos asemejarlo cuando la primera vez que conocemos del Señor, nuestros ojos son abiertos, no conocíamos nada de Dios y de repente conocemos muchas cosas que son nuevas y en ese momento podemos decir, se abrieron los ojos. Dice el versículo 32, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, el siguiente paso es cuando tú empiezas a escudriñar las Escrituras. Ese es el proceso para ir transformando nuestra mente. Y luego, pues en todo ese capítulo, Jesús se les aparece nuevamente y en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Y durante mucho tiempo yo diría que subvalorado, no le hemos dado el valor a nuestro propio entendimiento, a nuestra capacidad de pensar. No hemos sido críticos ante
sí, ante muchas condiciones de la vida. Y créanme que yo, digamos, he recibido que incluso puedo pensar, meditar, incluso poner en duda, y quiero que esto se entienda bien, poner en duda cosas que encuentro en la Biblia. Y entiéndame bien cuando digo ponerlas en duda personalmente. ¿Por qué? Porque eso me invita a investigar más la palabra. Eso me invita a comer más Biblia, a buscar en los originales, en el griego y el hebreo. Y cuando encuentro que lo que yo dudaba resulta ser una verdad bíblica, entonces entiendo que esto que está aquí escrito es verdad. Entonces, a partir de una duda, a partir de empezar a usar mi entendimiento y empezar a tratar de razonar y entender muchas cosas, he podido tener aumentada mi fe, he podido lograr aumentar mi fe en lo que habla la Escritura acerca de Jesús o de cualquier otro tema. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces hemos creído que no razones mucho, ten fe para que puedas. Y no se trata de no razonar, porque el Señor, fíjate que la importancia que Él pone en abrir el entendimiento. Entonces, si seguimos esa lectura, podemos entender que la prisión en la que hemos podido estar durante muchos años está más que todo en nuestra mente, en en esa victimización, que si bien pueden haber heridas reales, que si bien puede haber un daño real, entender que Cristo nos quiere hacer libres es una cuestión de la mente. Si tú logras entender en tu mente, en tu entendimiento, que Jesús quiere hacerte libre, entonces lo más seguro es que vas a escudriñar las Escrituras y a buscar esa libertad que la hay en Cristo Jesús. La hay en Cristo Jesús. Y uno de los problemas que podemos tener, un obstáculo que podemos tener, es el problema de desaprender. El problema de desaprender es uno de los obstáculos que nosotros mismos ponemos para no salir de esa prisión. No, es que ya yo aprendí así y así me enseñaron y así se tienen que hacer las cosas. Y cuando no abrimos la mente a las cosas nuevas, mira cuántas veces la palabra habla de odre nuevo, he aquí yo hago cosa nueva, al Señor le agrada el cántico nuevo. O sea, las cosas nuevas es lo que el Señor anhela de nosotros. Y esas cosas nuevas no van a llegar si no ponemos a funcionar nuestro entendimiento, si no ponemos a abrir el entendimiento. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Sé renovado mediante la transformación ¿de qué? De tu entendimiento. Miren, dice que el cerebro, en algunas cosas que estuve leyendo, investigando, el cerebro humano es una de las partes o de los músculos que no para de crecer nunca. El cerebro humano siempre está generando neuronas, siempre está generando conexiones neuronales. Y eso es algo que nosotros hemos creído o no lo hemos conocido o no lo hemos creído. Pero si creemos lo que nos está diciendo el apóstol, sean transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, ahí viene escondido esa pista. Si se puede renovar el entendimiento es porque se puede transformar la mente, se pueden transformar cosas. Ahora, aquí no dice, porque este no es un versículo que nos hable acerca de no relacionarse con la gente que no cree en Dios, no estamos hablando de que no, vamos a encerrarnos en una burbuja y ahora solamente nos relacionamos entre creyentes, no está hablando de eso, para nada. Dice que no te amoldes a las maneras de pensar del resto de la gente. No, que se ha dicho que culturalmente el hombre puede tener 2 o 3 o 4 mujeres. No es así. Sean maridos de una sola mujer, dice la Escritura. Entonces, si yo amoldo mi entendimiento, ¿alguien dijo amén? Sí, amén, así es. Los varones dicen amén, así es. Amén. Si yo amoldo mi manera de pensar a lo que está escrito en la Escritura, lo que dice la Escritura, valga la redundancia, es como yo transformo mi entendimiento. Esta manera de ver las cosas, esta manera de entender las cosas se ha denominado una cosmovisión.
También la Escritura nos habla en muchos pasajes de cómo llevemos todo pensamiento, llevarlo cautivo al entendimiento de Cristo, a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo. Pero ustedes se imaginan si cada pensamiento que tenemos en el día tuviésemos que llevarlo a la obediencia de Cristo. Puede funcionar, pero sería más difícil. Más fácil es que tú tengas una cosmovisión adaptada a la palabra de Dios, que tus pensamientos fluyan a través de la palabra, pasen a través de un filtro, como si te colocaras unas gafas y todo lo que ves a tu alrededor lo ves a través de la Escritura. Entonces, por ejemplo, cuando vas a hacer negocios, si vas a hacer un negocio con alguien que no conoces, no, este seguro me quiere hacer la trampa, me quiere engañar, no, todo lo bueno, piensa, todo lo que es justo, piénsalo. Y bueno, ya si la persona ves que viene con malas intenciones, pues bueno, asegúrate de hacer un buen contrato, tener unas buenas pólizas, en fin. Tener renovado nuestro entendimiento es poder pensar antes de actuar, poder pensar acorde a la Escritura, a la que la Escritura nos dicta. Y bueno, esta cautividad, esta prisión de nuestra mente, Jesús nos quiere hacer libres. Vamos a ir a Juan 8, 31 y 32. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fíjate, primer paso, les abrió los ojos, ya habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, segundo paso, abrir las Escrituras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad les está hablando? De la palabra de Dios. Van a empezar a conocer la verdad de Dios. Y dice el versículo 32, vamos a Juan 8, 36, hay un poquito más adelante. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que algo muy cierto, mis amados, es que el Señor quiere que seamos libres. Dile al que tienes a tu lado, dile, el Señor quiere que seas libre. Y si bien hay dolor, ha habido heridas del pasado, esas heridas es momento de decirles adiós, ya no te quiero más en mi vida, ya no voy a... Esto a veces parece como si fuera unas charlas de autoayuda, ¿verdad? De esta nueva era, pero esto estaba primero en la palabra. Esas charlas eso yo creo que se buscaron bien en la Biblia y entonces inventaron toda esta programación neurolingüística y todo esto, porque realmente si buscamos el sustento de la palabra de Dios vamos a encontrar que muchas de esas cosas de las que se habla hoy en día, que están muy de moda, están aquí primero. Están aquí primero y no es que uno venga, digamos, a hacer una charla de autoayuda o de programación neurolingüística, no se trata de eso, se trata de que escudriñamos bien las Escrituras. Bueno, incluso también en 1 Corintios 14, el versículo 15, dice, que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, mis amados, en esta primera conclusión, es muy importante involucrar nuestro entendimiento, involucrar nuestra mente, involucrar una renovación en nuestra mente para poder salir de esas ataduras, para poder salir de esa prisión mental. Fíjate que hablaba el versículo anterior acerca de la voluntad. Y muchas veces yo creo que al buscar la voluntad de Dios, hemos sido muy rígidos o muy apegados a que la voluntad de Dios es una línea recta y que si me salgo a izquierda o me salgo a derecha, ya, mejor dicho, me voy, no sé, me va a esperar una maldición o me va a esperar otra cosa, porque la voluntad de Dios, sí, yo creo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero que no es solamente una línea. La voluntad de Dios para mí ha sido como un abanico de posibilidades.
Por ejemplo, voy a hablar un poquito de mi relación con mi esposa. Con su permiso. Por ejemplo, cuando yo estaba soltero, conocí al Señor, una de mis primeras decisiones fue guardarme para la que fuera mi esposa. Y yo le preguntaba a diario al Señor, porque sí quería casarme, quería conocer a esa idónea, a la perfecta, hermosa, amada, ayuda idónea. Pero, sumando puntos, anoten. Pero bueno, habían unos no negociables. Por ejemplo, mujer creyente, mujer que sirva a Dios. Tiene que ser bonita, que me guste, obviamente. Pero hay unos no negociables que estaban como en la base de lo que Dios me estaba mostrando que iba a ser esa mujer. Éramos amigos y sí, habían amigas, conocidas, creyentes y todo. Pero a partir de ahí, yo lo que entendí fue que Dios me dijo, estos no negociables los cumple, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Son compatibles? Sí. ¿Son buenos amigos? Sí. Y empezaron una cantidad de sí. Yo dije, bueno, ya, esa es. Habían otras que podían cumplir esos primeros no negociables, sí, pero no cumplían las expectativas que yo como hombre también tengo para la que iba a ser mi esposa. Y por eso el Señor me regaló a esta hermosa, preciosa esposa que se ve divina con esas... Ya. Vamos. A lo que quiero llegar es, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y la vamos a entender a la medida en que renovemos y entendamos muchas cosas, sí, de la palabra, pero que también podamos mirarlas como el abanico de posibilidades que tengo también en mi mente como mente creativa, como emprendedor. Si Dios te ha dado unos parámetros, unos no negociables, hablo mucho de estos no negociables porque me quedó la prédica del pastor, que se las recomiendo, está en YouTube, creo que la primera o la segunda de este año, de los no negociables. Se las recomiendo a todos, deberían verla por lo menos una vez al mes, repetírsela, es muy buena. Pero esos no negociables, por ejemplo, estuvieron en el jardín del Edén. El Señor dijo, de un árbol no comerás, de todos los demás puedes comer. Es decir, escoge. Cuando un joven está saliendo de bachillerato, no, yo quiero escoger la carrera que el Señor tiene destinada para mí. Sí, pero tú puedes ser bueno en muchas cosas. Si cumples los no negociables, ¿qué? No te apartes del Señor, a donde vayas, cumple el propósito que Él te ha destinado. Escoge qué carrera te ajusta mejor. Puedes escoger, no es que haya una sola voluntad perfecta. Sí, dentro de un abanico de posibilidades, ahí está la voluntad de Dios y Dios te va a usar. Estoy hablándole, bueno, no solo a los jóvenes, a los que quieren desarrollar un emprendimiento. No, es que no sé si poner un negocio de hacer patacones o de hacer arepas. Bueno, el Señor va a haber clientes para los patacones y va a haber clientes para las arepas. Sí, hay gente que le gusta lo uno y le gusta lo otro. Entonces, a eso es a lo que me refiero. No es como un buen tema en tiempo de ayuno, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya ahí quedó clara la manzanas y hay pera, eso. Excelente, pastora, gracias. Hay para los gustos las frutas en ayuno. Pero bueno, ¿cómo tenemos la certeza de que el Señor realmente nos quiere llevar por ese camino de salir de esa esclavitud, de esa cautividad mental, ir a través de su voluntad, pero también llevarnos con seguridad? Y aquí es donde entra nuevamente el título, lo que le da título a este mensaje, que es No te dejaré. Vamos a ir a Génesis 28:15.
Dice Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este momento, en el contexto que está enmarcado este versículo, es Jacob huyendo de su hermano en persecución, pero a partir de esta promesa de Dios no se terminan los problemas de Jacob. Jacob sigue teniendo inconvenientes, va donde su suegro, el suegro lo engaña, luego lo persiguen, y en cada cosa en la que Jacob estaba, el Señor no lo desamparó. Luego los hijos, hemos leído ya toda esta historia, los hijos injustamente atacan a otro pueblo y también el Señor, esos pueblos vienen a vengarse contra Jacob y el Señor no lo abandonó, no lo desamparó. A partir de esa promesa, todo el periplo, todas las circunstancias, todas las condiciones que pudo haber enfrentado Jacob, el Señor no lo desamparó y no lo dejó, porque el Señor cumplió fielmente esa promesa. A partir de ese instante, esa promesa no tiene límite en cuanto a tiempo, no tiene límite en cuanto a espacio, no tiene límite, no tiene ninguna condicional. Es simplemente Jacob. Y luego Jacob ahí se da cuenta de la presencia de Dios estuvo en este lugar. Y es lo único que tú necesitas, es entender la presencia de Dios va contigo. Es entender que si bien en el jardín del Edén había miles de árboles para comer, solo un árbol no iba a tocar: el pecado. Sí, aquí lo que hay que tener claro es que si el Señor solamente vetó algo, eso es lo que tenemos que obedecer. De resto tenemos toda una gama de árboles, de sabores, de colores. Y eso es lo que le dice aquí. Y fíjate, aquí también puedo ver, el Señor no le dice ahí a Jacob, vete por este camino y no te desvíes ni para izquierda ni para derecha. No, Él le dice, donde quiera que tú fueres. Entonces la voluntad de Dios, si el Señor te manda a ir a las misiones, escoge el país. Donde quiera que fueres estaré contigo. Escoge el país. Escoge el país. Donde quiera que fueres estaré contigo. Y no solamente eso, volveré a traerte a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho, yo creo que esa palabra profética es para ti, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Parmelina. Porque el Señor no solamente da la visión, sino que la respalda con provisión. Así que cuando el Señor te diga, a ver, yo creo que esta palabra debemos atesorarla todos. Todos, porque cuando el Señor abre el granero para alguien que tiene hambre, abre el granero de par en par y todos pueden entrar a comer. ¿Sí? Entonces yo creo que es una palabra, no solamente, vamos a darle un aplauso al Señor por esa palabra, porque yo creo que el Señor está contigo y te va a guardar a donde quiera que vayas. Y te voy a poner a hablar con dirigentes, y te voy a poner a hablar con hombres de negocios, y te voy a poner a hablar con personas de influencia. Y donde quiera que vayas, no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho lo que te he dicho que haré. ¿Tú lo recibes? Amén. Amén. Hay una palabra para el pueblo de Dios y está en Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Ayúdenme ahí buscándola también. Ok. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Jehová va delante de ti, el versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Quisiera tenerla aquí porque
Tenía otro pasaje. En este momento, el contexto histórico de ese pasaje es el paso de mando de Moisés a Josué. Aquí yo podía ver en este pasaje esta promesa: no te dejaré ni te desampararé, en que muchas veces, cuando somos jóvenes o cuando estamos desarrollándonos, incluso como líderes, un liderazgo en la congregación o algo, sentimos temor por no estar capacitados, porque de pronto, no sé, o sencillamente tenemos un apego a no querer madurar. De pronto no es el caso de todos, pero también puede ser una condición que nos mantiene cautivos en nuestra mente. Lo que llaman el famoso síndrome de Peter Pan. No sé si han escuchado el famoso síndrome de Peter Pan. Bueno, no voy a hacer todo el análisis psicológico de lo que representa. Pan es un dios, de lo que llaman el dios de todo, el que está como metido en todo, pero el enemigo, ¿cuál es? Un hombre maduro, el capitán Garfio. Entonces es esa competencia que hay entre no querer crecer, a las finales termina siendo el rey de los niños perdidos. Bueno, ustedes han escuchado la historia y es un poquito, pero lo que representa es ese hombre o esa mujer, esa persona que no quiere crecer, que no quiere enfrentarse a los retos, que no quiere enfrentarse a la madurez. Y eso puede parecer hasta chévere, chistoso cuando tienes 20 años, cuando tienes 22 años. No, es un pelado todavía, está inmaduro. Pero cuando el tiempo pasa, llegan los 30, llegan los 40, ¿qué hiciste con esos años en los que tenías que invertir tu vida? Cuando eres joven, cuando eres niño, tienes un abanico de posibilidades. Todo es potencial. Cuando somos niños, podemos hacer todo. Mi hija, por ejemplo, me dice: papá, es que ¿cómo hago? Porque yo quiero ser médico, quiero ser ingeniera, también quiero ser abogada y además quiero ser cantante. Digo, mi amor, para todo va a haber tiempo, tranquila. No le puedo cortar ninguna porque no sé al final qué querrá hacer. Pero eso es lo que somos cuando somos niños. Cuando somos niños somos todo potencial. Todo está por hacerse, todo está... Pero cuando llegan los años, llega el tiempo de escoger una carrera, lo que les decía ahorita, no, es que no sé, porque es que la voluntad de Dios todavía, pues no sé, el Señor no me ha dicho qué carrera. Amigo, avance, no sé qué, porque es que pensamos que la voluntad de Dios tiene que llegar en la voz audible y el cerebro mientras tanto en stand-by, el cerebro ahí reposando, el cerebro no se usa, no se estrena. No, hay que ser creativo, despertar, emprender. Si no quiero estudiar una carrera, bueno, emprendo un negocio, vendemos manzanas, vendemos peras. Uy, ya iba a decir arepa otra vez. Pero hay que despertar eso. Entonces, este momento, ¿por qué es importante este momento histórico? Porque está pasando una generación a otra generación. Y vemos el ejemplo de Josué. Josué fue un joven que se preocupó por seguir de cerca a su mentor, a Moisés. Se preocupó, se esforzó, fue valiente, y el Señor después se lo dice en el libro de Josué. Podemos ver cuántas veces le dice: esfuérzate, sé valiente. Porque para dar ese paso, para pasar de niño a adolescente y de adolescente a adulto y de adulto a más maduro, hay que ser valiente porque es un sacrificio, porque duele, porque cuesta. No podemos decir: oh, yo estaba hace poquito tiempo, ¿no? Estaba todavía en la casa de mi mamá me daba el desayunito, me lavaba la ropa. Sí, hace como unos, ¿cuánto? Como 5 años. Hace 20 años. 13 años todavía. Sí, más o menos. Antes tenemos 13 de casados, todavía estaba en casa mi mamá, me lavaban la ropa. Cuando yo podía colaboraba ahí para un servicio de la luz, el agua. Pero eso era... Entonces, pasar de eso a tener que decir: bueno, ahora en adelante yo soy el hombre de la casa, aquí está mi esposa, vamos a tener unas hijas, hay que pagar colegios, hay que pagar servicios. Eso cuesta. Ese crecimiento, esa madurez es una responsabilidad que hay que asumirla. Y eso duele, cuesta. Pero lo bueno, lo interesante es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Nos dice: esforzaos
Cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, de todos esos recibos de luz, de agua, de gas, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como vamos viendo, mis amigos, es una invitación a madurar, a crecer, a asumir responsabilidades. También podemos ver en Primera de Crónicas 28:20, cuando David le hace entrega del reinado a Salomón. Primera Crónica 28:20. ¿Cómo estamos de tiempo? Dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Nuevamente, la misma palabra. Pareciera que eso había quedado grabado en el disco duro de cada uno de ellos. David lo aprendió también, que eran las mismas exactas palabras que salían de su boca de generación en generación. ¿Cómo puedes explicar tú que desde Moisés hasta David, tantas generaciones que pasaron y seguían repitiendo la misma exacta estructura propositiva, la misma estructura de frase? Simplemente era porque lo tenían tan grabado en su mente, en su entendimiento, lo habían entendido, que cualquier cosa que decidieran emprender, en este caso era la construcción del templo, ese proyecto tan majestuoso, tan grandioso, tan grande que lo tenía, Salomón pudo haber dicho, no papá, pero imagínate, si no hiciste tú ese templo, ahora cómo lo voy a hacer yo. No hombre, esos planos, pasémoselos, espérate que yo tenga otros 2 o 3 hijos y se los pasamos a ellos y que lo haga otro. No, no fue así. Salomón como hijo también entendió eso, que no tenía que tener temor, que no tenía que desmayar, y esa fue la misma sabiduría que fue aplicando para todas las decisiones. ¿Se acuerdan el caso de las 2 mujeres con el bebé que lo iban a dividir en la mitad? Todas las decisiones de Salomón venían bajo el mismo criterio, bajo el mismo estándar, porque había transformado su entendimiento, su manera de ver las cosas. Pudo haberse colocado en el lugar de víctima. No, papá, yo todavía estoy muy joven. No, papá, a mí que me va a dar esa responsabilidad, esa asignación. No. Porque de pronto las generaciones han ido cambiando y hoy en día tenemos a los niños, no sé, son diferentes. Los pechichamos más, los consentimos más. Ahora hay más palabras de afirmación y eso no está mal. Pero creo que ya debe llegar como una etapa en la que, bueno, mijo, ya es hora de que ya te hagas hombre, de que te hagas mujercita, de que te encargues de ciertas asignaciones, y no por eso, porque laves unos platos o no te vas a morir, no te vas a traumatizar, ¿sí? Entonces ahora todo esto de que uno no le puede pegar a los niños porque se traumatizan, entonces, bueno, eso hay que saberlo, darle manejo ahí, porque el tema de la victimización, créanme que es teso. Hoy en día, bueno, ya ustedes han escuchado todo el tema de los movimientos LGBT, bueno, en todas esas. Que si tú los miras mal, que si hablas algo que no tiene, ya ellos son víctimas, ya los estás discriminando. Entonces, todo eso va por la misma línea. Toda esa victimización va por esa misma línea, de que se ofenden fácilmente, de que si tú piensas algo diferente es porque no estás respetando su identidad. No, es simplemente, bueno, así hay que darle un manejo adecuado para poder hablar con verdad. Pero yo sí digo, lo que con respecto a esos temas es que no dejemos de hablar la verdad. La verdad va a ofender, la verdad va a ser ofensiva. No estamos en contra de la persona, estamos en contra de una ideología que ha montado ese tipo de estructuras y ha convencido a esos jóvenes que no se nace hombre, sino que se aprende a hacerlo, en fin. En esto sí hay que mantenernos firmes. Y yo sé que el Señor no nos va a abandonar, no nos va a dejar, no nos va
a abandonar en ese tema mientras nos mantengamos en la verdad de Dios. Amén. Así es. Bueno, en Isaías 41:17 también hay ese pasaje que dice que los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y bueno, si hay algo que hay que resaltar de toda esta palabra que se repite una vez más, una y otra vez a todo lo largo de la Escritura, es que el Señor nos ha dado una capacidad de entender que Él ha librado la batalla más importante de todas y la ha librado por nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, nos da una declaración que Romanos 8:37. A muchos nos ha parecido una declaración de motivación, es decir, una frase motivacional. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y cada vez que uno se enfrenta a algún obstáculo, dice, no, vamos, tú puedes, tú eres más que vencedor. Pero normalmente lo hacemos, por ejemplo, les voy a poner este caso, vamos trotando y hay que subir una loma, estamos haciendo ejercicio, trotando y no, ya no puedo más. Vamos, tú eres más que vencedor, tú puedes. Como si se tratara de nuestro propio esfuerzo para poder vencer el obstáculo. Pero fíjate que aquí dice ese mismo versículo, por medio de aquel que nos amó. A ver, somos más que vencedores porque Él ganó la victoria sin que nosotros nos tocara tirar ni un solo puñito. Él, haga de cuenta que es ese boxeador que gana esa pelea por el título mundial y yo soy el hijo y yo recibo todos los millones de dólares que se ganó ese boxeador sin haber tirado un solo puñito. Yo soy más que vencedor porque él venció, pero le tocó pelear. A mí no me tocó pelear. Yo lo recibí sin tocar al enemigo siquiera. Entonces cada vez que nos veamos afligidos, nos veamos derrumbados, podemos entender que somos más que vencedores, pero por aquel que nos amó, no por nuestras propias fuerzas. No se trata de tu propio esfuerzo, se trata de que ya Él lo hizo, ya Él ganó esa victoria por ti. Y si no estás en Cristo, pues obviamente no puedes recibir esos beneficios. Y ahí pasamos a ser totalmente lo contrario de lo que significa la palabra víctima. Pasamos a ser beneficiarios. Yo le hice la investigación de la palabra víctima en el diccionario también. Y el antónimo de víctima es beneficiario. Entonces, si tú vas a dejar de ser una víctima, vas a pasar a ser un beneficiario. Vas a recibir los beneficios de esa victoria. Bueno, voy a sacar 3 conclusiones muy rápidas, ya entiendo que se nos está acabando el tiempo. La primera conclusión de todo esto que hemos entendido el día de hoy es el contentamiento. En Filipenses 4, del 10 al 13, ¿cuántos hemos escuchado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pues fíjense que esa frase también la hemos usado para muchas cosas, pero el contexto original, vamos a leerlo desde el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahí está el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el contexto de esa frase es un contexto de dinero, financiero, económico. Puedo aprender a vivir cuando hay y puedo aprender a vivir cuando no hay. Entonces,
A veces también nos victimizamos. Ay, es que yo no pude estudiar porque no tenía plata. Mis papás no tenían plata. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí aplica, porque aplica en un contexto económico. De hecho, sí aplica para muchas cosas. Todo lo podemos en Cristo, porque cuando habla de todo es todo. Pero el original habla del contexto financiero. Entonces, muchos de los que hoy en día somos profesionales, en algún momento tuvimos una generación, puede ser nuestros padres o nuestros abuelos, que no tuvo la oportunidad de ir a una universidad. Y si haces un análisis, un barrido, tú dices, ¿tú eres profesional? Sí, pero porque mi papá no terminó, no se graduó, o mis abuelos eran muy humildes. En algún momento, esa cadena de pobreza, por llamarlo de alguna manera, se rompió y yo pude estudiar y pude salir adelante y pude también levantar y darle un mejor futuro a mis hijos. ¿A qué voy con esto? A que si en este momento tú no has podido estudiar o no es tu caso, va a haber una manera de darle un mejor futuro a tu generación. Va a haber una mejor manera de trabajar, de esforzarte con base en ahorro, con base en trabajo duro, y vas a poder lograr darle a ellos, y obviamente con la ayuda del Señor, porque sin Él nada podríamos hacer, de dar un mejor futuro y de salir adelante esa generación. Basta ya de esa victimización, de que es que somos pobres y no podemos salir adelante de la pobreza. Basta ya. Llegó el momento de poder entender que el Señor te quiere prosperar, que el Señor te quiere llevar, que tienes que entender que no te va a dejar ni te va a abandonar. Entonces, cuando venga ese pensamiento de que soy pobre, no, hay que poder tener, como el apóstol Pablo tuvo el contentamiento de poder vivir en humildad, de poder no tener ni que comer y de poder vivir cuando también había que comer. En 1 Timoteo 6:8 habla de que tenemos que tener contentamiento también. Bueno, segunda lección para aprender, la valentía. En Salmos 118:6-9 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen, mejor es confiar en Jehová. También leíamos Hebreos 13:5 y continúa el 13:6. Dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, ahí conectado en Hebreos 13:5 y 6, no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, también debemos ser valientes para enfrentar situaciones, para enfrentar condiciones. No estoy hablando, por ejemplo, si hay un hombre que es maltratador, que la mujer vaya también a defenderse. No estoy hablando de eso. Hay que ser sabios, tener entendimiento para manejar ese tipo de situaciones. Pero a causa de esa situación, buscar la sabiduría de Dios para saber qué es lo más conveniente, si ese hombre puede cambiar, si el Señor lo puede transformar o si definitivamente hay que salir porque está en riesgo la vida de esa mujer. Pero ciertamente el temor no puede ser lo que gobierne esa situación. El temor no puede ser lo que gobierne tu vida. El temor no es que, es que yo no puedo, no tengo fuerza, no tengo ganas. Y lo cierto es que hay un temor ahí. Entonces hay que echar fuera todo ese temor. No temas. El Señor está contigo, no te dejará ni te desamparará. En 1 Crónicas 28:20, el tercer consejo y último para terminar, dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Volvemos a ese pasaje donde David le entrega a Salomón el ser rey. Anímate y esfuérzate. Si has tenido proyectos por hacer, has tenido en tu mente proyectos que es que no sé si me va a ir bien, no sé si me va a ir mal. Pregúntale a Dios, ora, búscala en oración, aprovecha estos días de ayuno para que el Señor, para que muera esa carne, para que muera ese temor, para que mueran esos miedos y sea la voz de Dios clara que puedas escuchar para saber hacia dónde vas a dirigirte, cuáles van a ser esos proyectos, cuál va a ser ese emprendimiento que vas a desarrollar, cuál va a ser esa carrera que vas a escoger, hacia dónde te va a llevar, hacia qué nación te va a llevar el Señor, hacia dónde vas a hacer el rural, en fin, cualquiera que sea esa duda o ese temor que tengas,
El Señor te puede hablar tranquilamente, te lo va a decir. El Señor te está diciendo, anímate, no temas, no te dejaré ni te desampararé. Dios estará contigo hasta que acabes la obra que te he enviado a hacer. Y esto también habla de propósito. Hace algún tiempo estuvimos hablando del propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con cada uno. Es preguntarle, bueno, Señor, ¿tú qué estás haciendo? En mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero civil. ¿Qué estás haciendo con las empresas de ingeniería? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mano? Y yo buscar involucrarme en eso que Dios está haciendo. Si estás construyendo, estás llevando viviendas a una población vulnerable, hay que estar involucrado ahí. Yo quiero pedirles que se coloquen sobre sus pies, porque nuestra oración en el día de hoy debe ser pedirle al Señor que nos muestre qué es eso que Él quiere sanar primeramente en nuestra mente, qué es eso que Él quiere borrar y hacia dónde nos quiere llevar. Y que podamos tener la certeza en nuestro corazón de que no debemos temer, porque Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Yo te pido que ahí donde estás cierres tus ojos. Puedas darle gracias por la libertad que hay en Jesús. Porque a través de tu verdad podemos ser libres, Señor. Yo te doy gracias por la libertad que has derramado en esta mañana, Señor. Porque a través de la renovación de nuestro entendimiento podemos comprender que tú no nos dejas ni nos abandonas. Que no tenemos que seguir siendo víctimas. Aún el dolor haya sido mucho, aún el daño todavía esté presente, tú nos quieres hacer libres de ese dolor, de ese daño, de ese sufrimiento. Tú nos quieres llevar hacia adelante, hacia el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Y si tienes algo todavía ahí en tu corazón, ahí tú con el Señor pídele, Señor, sáname, sana este dolor, sana este sufrimiento, porque el Señor lo quiere hacer. Y tal vez sea un proceso, tal vez sea paso a paso, pero el Señor quiere llevar sanidad a tu mente, sanidad a tu corazón, sanidad sobre esas heridas que te han causado. El Señor lo quiere hacer. El Señor incluso quiere borrar recuerdos dolorosos de tu vida. Él lo puede hacer. Renovar toda tu mente, renovar tu entendimiento. Que pueda haber contentamiento en tu vida. Que pueda ser un hombre, una mujer valiente, esforzado para cumplir el propósito de Dios. Que puedas cobrar ánimo para llevar a cabo ese propósito al cual Dios te ha llamado. No estás hoy aquí sentado por casualidad. No estás hoy aquí sentado porque no había más nada que hacer en otra parte. Estás aquí sentado porque Dios tiene un propósito especial para tu vida en el área en la que te desenvuelves, o de pronto el Señor te quiere llevar a otra área. Pero que puedas recibir la sanidad de las heridas, la sanidad de la mente, la sanidad del corazón, y tengas la certeza que Él te quiere sanar y que Él no te va a dejar ni te va a abandonar.